14 de julio, fiesta nacional francesa. Los franceses celebran este día de verano una de sus fechas más emblemáticas, la toma de la Bastilla, el aldabonazo de la Revolución Francesa. Unos acontecimientos que, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, van a enterrar las estructuras del Estado feudal y sentar las bases del Estado moderno. Y no solo en Francia, sino en toda Europa. Una nueva clase social hace su irrupción de forma explosiva en la escena política, la burguesía urbana. Muchos ven en la Revolución Francesa solo el imperio del terror, simbolizado en la guillotina, que por desgracia tiraba por tierra no solo las viejas ideas, sino también las cabezas de los que las defendían. Y de paso también las de algún que otro revolucionario. Pero a la Revolución Francesa también le debemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Desde entonces ya nada será igual en el viejo continente. Pero los cambios radicales no se van a producir solo en la esfera política. Será, si caben, más profundos en el ámbito social, filosófico e incluso científico. La Revolución Francesa va a dar el impulso definitivo a la ciencia moderna. En 1791, la Asamblea Nacional Francesa define lo que con los años se convertirá en la medida de longitud indiscutible, el metro. Una unidad basada en una medida de carácter universal, la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Pero, ¿cómo se mide un meridiano? No es tan simple como extender una cinta métrica desde el polo hasta el ecuador. La tarea llevó más de 6 años. Para hacer la medición se buscaron 2 puntos del mismo meridiano, situados al nivel del mar, al norte y al sur del paralelo 45. Los puntos elegidos fueron la torre de la Catedral de Dunkerque y el mástil del Castillo de Montjuïc en Barcelona. Y las medidas se realizaron triangulando el terreno y realizando medidas precisas de un lado de cada triángulo y de sus ángulos, y aplicando algo tan conocido como la trigonometría plana. El sueño de cualquier topógrafo. El 10 de diciembre de 1799 se promulgará una ley estableciendo el nuevo sistema universal de medida, el sistema métrico decimal, un sistema basado en los múltiplos de 10. Hasta la medida del tiempo se intentó someter a este sistema, dividiendo el día en 10 partes y cada parte a su vez en otras 10, y así sucesivamente. Ante la poca aceptación por la ciudadanía, Napoleón anuló el decreto en 1805. Los babilonios y los relojeros podían dormir tranquilos. En España, el sistema se adoptará con medio siglo de retraso, mediante la Ley de Pesas y Medidas de Isabel II. Artículo primero. En todos los dominios españoles habrá un solo sistema de pesas y medidas. Artículo segundo. La unidad fundamental de este sistema será igual en longitud a la 10.000.000ª parte del arco de meridiano que va del polo norte al ecuador, y se llamará metro. Pero con ser importante, no es esta la mayor aportación científica de Francia a la ciencia en el siglo XVIII, el siglo de las luces. A lo largo del siglo, una larga fermentación intelectual va a preparar la revolución. Los salones ilustrados van a ser el horno de esta fermentación, y una publicación va a representar la nueva manera de ver la realidad, la enciclopedia. Lo que en un principio iba a ser una simple traducción de la enciclopedia del inglés Chambers va a convertirse en manos de Diderot en la recopilación de todos los conocimientos contemporáneos, en una obra de progreso que recogerá todas las artes mecánicas. El encargado de la parte científica será d'Alembert, el matemático francés más brillante de la época. Su objetivo, acabar con los prejuicios y hacer triunfar la razón. Las ideas políticas, filosóficas, científicas y sociales de la enciclopedia van a constituir el sustrato teórico de la revolución 40 años más tarde. Diderot, Voltaire, Rousseau, Buffon, d'Alembert, todos van a dejar su huella en la más fastuosa obra del siglo. Jean-Baptiste Legrand, más conocido como d'Alembert, era hijo de un aristócrata y de un general. Fue abandonado a las puertas de una iglesia y recogido por unos vidrieros a los que siempre consideró como sus verdaderos padres. Gracias a una herencia de su padre natural, recibió una educación esmerada y a los 24 años ingresó en la Academia de Ciencias de París, siendo nombrado secretario perpetuo de la misma 12 años más tarde. Trabajó en todas las ramas de las matemáticas,
desde el análisis a la teoría de números, pasando por el cálculo de probabilidades, con aportaciones notables eclipsadas por el talento deslumbrante de Euler, del que fue amigo y admirador. Si no hubiese existido Euler, D'Alembert sería sin duda el matemático más notable del siglo. Fue un defensor a ultranza de la racionalidad y la aplicación de las matemáticas para resolver problemas sociales. De hecho, a él le debemos el concepto de esperanza de vida, ya que realizó estudios sobre el tema con la población de París. Gracias a él, sabemos que la vida media de un ciudadano de París a mitad del siglo XVIII era de 26 años, y que la vida probable de un recién nacido de esta ciudad no llegaba a los 8 años, es decir, más del 50% moría antes de esa edad. Decididamente, tenía motivos para preocuparse por la aplicación de la ciencia para el progreso de la humanidad. Con él, la estadística y la probabilidad hacen su irrupción en la historia para abordar problemas sociales y políticos. Pero si D'Alembert se quedó a las puertas de la Revolución, murió en 1783, una pléyade de notables matemáticos como nunca antes habían convivido en Francia va a vivir de forma intensa estos acontecimientos. Joseph Louis Lagrange estaba condenado a seguir la carrera militar de su padre. Por fortuna para las matemáticas, los negocios ruinosos de este le obligaron a ayudar al mantenimiento de la familia. A los 16 años ya daba clases de matemáticas en la Escuela de Artillería de Turín. A los 19 era nombrado profesor titular de la misma. Este va a ser un rasgo común a muchos de estos matemáticos. Fenómeno nada extraño si tenemos en cuenta que en el siglo XVIII solo se podía aprender matemáticas en las academias militares o en los centros de los jesuitas. En 1696, el intrépido Jean Bernoulli había lanzado a la comunidad matemática uno de los retos más famosos de la historia. Tiene que ver con los monopatines tan de moda entre los jóvenes. En el diseño de las pistas para exhibiciones, Bernoulli y Lagrange hubiesen disfrutado. Sí, el problema de Bernoulli hubiese permitido construir la mejor pista, aquella en la que para llegar desde el borde a un punto inferior se invirtiera el menor tiempo posible. La sección ideal se ajustará a una curva, que Jean Bernoulli llamó braquistócrona, la de menor tiempo. Para rematar su relación con el deporte urbano, esa curva resultó ser un arco de otra curva muy popular, la cicloide, la curva que describe al rodar una válvula de una bicicleta. Retomando este viejo problema, Lagrange va a adquirir una notable popularidad en toda Europa y de paso va a crear un nuevo campo dentro de las matemáticas, el cálculo de variaciones. La Luna siempre nos presenta la misma cara, su cara visible. Pero no siempre que vemos la luna llena, vemos la misma porción de esa cara. Nuestro satélite tiene un ligero movimiento de bamboleo, que nos permite echar un vistazo a algunas regiones de su cara oculta. Ese bamboleo se llama libración lunar. Lagrange, con solo 28 años, gana el premio de la Academia de Ciencias de París con un trabajo explicando la libración de la Luna. 2 años más tarde, sustituirá al gran Euler en la Academia de Ciencias de Berlín. A pesar de su carácter pacífico y su gusto por la vida tranquila y sin sobresaltos, la revolución le va a arrastrar consigo. Fue uno de los miembros de la comisión que creó el nuevo sistema de pesas y medidas, el sistema métrico. Pero también participó en la reforma de la enseñanza, siendo el padre de los modernos libros de texto de matemáticas, al incorporarse como profesor en la École Normale, creada por la Revolución. Si en plena vorágine revolucionaria Lagrange llegó a ser nombrado presidente de la sección de ciencias del Instituto de Francia, creado en 1793, en la etapa napoleónica recibió todos los honores posibles. Fue senador, le otorgaron la Legión de Honor y fue nombrado conde del Imperio y sepultado en el Panteón de París. Honor que comparte con otros matemáticos como Gaspard Monge, el padre de la geometría descriptiva y el creador de la institución más prestigiosa que la Revolución legó a Francia, la Escuela Politécnica. Como Lagrange, Monge comenzó su carrera como profesor de matemáticas en la Academia de Ingenieros Militares de Messières, institución en la que su origen humilde le impidió ingresar como alumno. Por suerte para las matemáticas. Allí enseñó durante más de 20 años. Su activa implicación en los movimientos revolucionarios le lleva a ser nombrado ministro de Marina, el día siguiente a la caída de Luis XVI.
Fue un ministro breve, no duró en el cargo más que 8 meses. Más importante es su contribución a la creación de la Escuela Politécnica, en la que define su programa y prevé que los alumnos, además de las lecciones magistrales, efectúen trabajos dirigidos y hagan experiencias de laboratorio, como hoy, pero hace 200 años. La situación cada vez más inestable en París le hizo viajar a Italia, donde conoció a Napoleón y participó con él en la expedición a Egipto. La amistad entre ambos duraría hasta el final de sus días. Napoleón, al igual que a Lagrange, le nombró senador, le otorgó la Legión de Honor y el título de conde del Imperio, títulos de los que fue desposeído tras la restauración borbónica. Hoy, gracias a los ordenadores, nos resulta familiar ver un cuerpo sólido proyectado en 2 planos perpendiculares. Podemos reconstruir el objeto conociendo al detalle sus proyecciones. Esta técnica, hoy tan habitual, se la debemos a uno de los mejores profesores de matemáticas de la historia, a Gaspard Monge. La propuesta ante la Asamblea Nacional de Monge como ministro fue realizada por su presidente, otro matemático menos conocido, uno de los muchos aristócratas ilustrados alineados con las ideas revolucionarias, el marqués de Condorcet. Condorcet es el más claro predecesor de la aplicación del análisis de probabilidades a la toma de decisiones, que con tanto éxito se aplica hoy en la economía y hasta en la política. El hombre que siempre había defendido extender el imperio de la razón y las herramientas matemáticas a los asuntos sociales, moría, no sabemos si asesinado, suicidado o de muerte natural, en una prisión parisina. Entre los tumultos de las calles de París, otro matemático procura pasar desapercibido. No ocupará ningún cargo público, ni se comprometerá excesivamente con ningún asunto político. Sin embargo, en 1794, el año del terror, cuando las cabezas de muchos conciudadanos están en serio peligro, Adrien-Marie Legendre va a publicar uno de los libros de matemáticas más leído a lo largo de los próximos 100 años, sus elementos de geometría. El libro de texto obligado de casi todas las universidades, escuelas y academias de Europa y de América. Este libro va a proporcionar a Legendre un extraño privilegio. Va a ser el primer matemático de la historia, y casi el único, que se va a hacer millonario escribiendo libros de matemáticas. Pero curiosamente, hoy se recuerda más a Legendre por sus trabajos sobre algo que siempre ha preocupado a los matemáticos de todas las épocas: los números primos. Un número primo es el que no tiene divisores distintos de él mismo y de 1. 5 es un número primo. 7, 11, 13, 19 también. En cambio, 6 no es primo, es compuesto, ya que 6 es igual a 3 por 2. 9, 10, 15 son también números compuestos. Hay 25 números primos menores que 100. Un 25% de los números del 1 al 100 son primos. Menores que 1000 hay 168 primos, es decir, un 16,8%. Menores que 100.000 hay 9.592, un 9,6% aproximadamente. Parece que el porcentaje de números primos va disminuyendo según aumentamos el techo superior. Imagínense un número n tremendamente grande. ¿Cuántos números primos habrá menores que ese número? No es tan fácil responder a esta pregunta. Sin embargo, Legendre, en 1797, ya aventuró que la cantidad de números primos menores que n vendrá dada por esta fórmula, donde Ln representa el logaritmo neperiano. Fórmula que dio origen al teorema de los números primos, que simplifica la expresión dejándola así, y que solo se consiguió demostrar 100 años más tarde. Según este resultado, podemos deducir que la cantidad de números primos menores que 100 millones es aproximadamente 5.428.681. En realidad hay 5.761.445, menos de un 6%. Legendre, con su fórmula, se aproxima bastante a la cantidad real. Dejemos los números primos y hagamos una excursión por un reino muy distinto. Sí, estamos en un casino,
el reino del azar y de las probabilidades. Pierre-Simon de Laplace se hubiese sentido en la gloria en un lugar como este. Al fin y al cabo, él es el padre de la teoría de probabilidades, o como él mismo decía, el sentido común expresado en números. Gracias a Laplace podemos cuantificar desde la esperanza de que nos toque el abonoloto hasta la de sacar un póker de ases en una partida de póker. Y todo gracias a una sencilla ley que desde entonces lleva su nombre, la regla de Laplace. La probabilidad de un suceso es el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Ensayo filosófico sobre las probabilidades. Con este sencillo y a la vez precioso libro de divulgación, Laplace puso al alcance del gran público las mismas ideas que hoy inspiran a los hombres de empresa y a los estadistas a la hora de tomar sus decisiones. El movimiento aparentemente errático de los planetas en el cielo nocturno había llamado la atención de los hombres de ciencia desde la más remota antigüedad. La astronomía ha sido desde entonces una de las principales inquietudes de muchos matemáticos. Un siglo antes del nacimiento de Laplace, Newton había desvelado los secretos del movimiento de todos los cuerpos del sistema solar, mediante la ley de gravitación universal. Sin embargo, una anomalía fácilmente observable había inquietado a Newton: las alteraciones en las órbitas de Júpiter y Saturno. Newton no encontró otra explicación que la intervención divina. Laplace, que había sido profesor de Napoleón en la Academia Militar de París, consiguió explicar estas anomalías mediante la interacción gravitatoria de ambos planetas, en lo que quizás constituye su obra cumbre, el Tratado de Mecánica Celeste. Por eso, cuando el emperador, que no era tan inculto como nos han hecho creer, le comentó que Dios no aparecía en su explicación del sistema del mundo, Laplace le contestó que era una hipótesis que no había necesitado. La hipótesis más aceptada en la actualidad acerca de la formación del sistema solar a partir de una nebulosa, cuyo núcleo dio origen al Sol, también se la debemos a Laplace. Al rotar y enfriarse la nebulosa, algunos fragmentos fueron desprendiéndose y comenzaron a rotar sobre sí mismos, y a su vez alrededor del Sol. Sobre uno de esos fragmentos vivimos hoy. Si sus aportaciones científicas le colocan en la cima del pensamiento de la época, su trayectoria política, en cambio, le convierte en uno de los primeros ejemplos poco recomendables del cambio de chaqueta. Algunos hoy dirían que fue un político pragmático. El caso es que, gracias a su amistad con Napoleón, llegó a ser ministro durante el Imperio, aunque duró poco, menos de un año. Tras Waterloo y la restauración de la monarquía, Laplace ofreció sus servicios al rey Luis XVIII, que acabaría nombrándole par de Francia. En un sentido o en otro, como hemos podido comprobar, los matemáticos no eran ajenos a los acontecimientos políticos. No se limitaban a mirar tras los cristales lo que sucedía en la calle, más bien al contrario. ...14 de julio, fiesta nacional francesa. Los franceses celebran el nacimiento del Estado moderno. El resto del mundo debería celebrar con ellos algo quizá más importante, uno de los momentos más brillantes de la ciencia moderna.
algo tan sencillo e importante como es este metro. Bueno, María José, ¿por qué se llegó a estandarizar una medida única para todos los pueblos? Pues porque era un caos, en cada lugar había una distinta medición. Se tenía que instalar una nueva medición para hacerlo más fácil. De esta manera tendríamos más facilidad para el comercio y para el justo precio de los impuestos. ¿Nos puedes decir qué dos científicos destacaron en este ámbito? En un principio fueron tres: Dominique Cassini, Pierre Mechel y Joseph Delandre. Pero por problemas políticos, Dominique Cassini no pudo seguir haciendo las mediciones, que en un principio ya había hecho algunas. Entonces quedaron los dos, quedaron Pierre Mechel y Joseph Delandre. ¿Desde dónde se empezaron a hacer esas mediciones que nos hablas? Se empezaron a hacer desde Barcelona, desde exactamente el Mesón de la Fontaine d'Or, que esto está, para situarnos un poquito, en la calle Aviñó, que hoy en día es un bloque de pisos. La medición era desde este mesón al castillo de Montjuïc, una de las mediciones. Durante todas esas mediciones empieza la guerra. ¿Qué sucede entonces? Pues le es complicado a Mechén seguir con las mediciones, porque el castillo de Montjuïc entonces se considera una fortaleza militar y le es imposible poder llegar a medir allí. Entonces en aquel momento estaba gobernando el conde Lacy y cree que metiéndolo en prisión lo que va es a protegerlo, porque claro, si él va hasta allí a hacer la medición se va a considerar como un enemigo. Y entonces, de esta manera, hasta que aplaque un poquito la revolución, pues estará en prisión. ¿Y cómo es el desenlace de este científico? Pues el desenlace de este científico es, la verdad, como antes, la vida de esta gente, bastante triste, porque un trabajo que se pensaba hacer en un año se hizo en 6 años. Lo tuvieron complicado, piensa que los materiales que tenían eran muy arcaicos, entonces se alargó más de la cuenta. Y él aún así quería hacer la medición, alargarla hasta las Islas Baleares, y por cansancio y agotamiento contrajo la fiebre amarilla y falleció. ¿Y qué diferentes unidades de medida había en los diferentes pueblos? Pues por ejemplo en Babilonia, la fértil región de Mesopotamia se encontraba entre el río Tigris, que vio nacer en el 3100 a.C. una de las civilizaciones más influyentes en el mundo, que era la civilización babilónica. Una de las medidas era una vara, era igual a 2 codos, igual a 6 anchos de mano, igual a 24 dedos. Entonces la vara común tenía una medida de 0,495 metros y una vara real era igual a 0,55 metros. En Egipto, en la cultura egipcia también se utilizaron múltiples y submúltiples, pero no se utilizaron de forma sistemática. Así, de la unidad de longitud, el codo, se llamaba a una faraónica o a un cúbito egipcio, debido como la longitud del antebrazo del faraón derivaba múltiples decimales como la vara, que eran 100 codos, y sus múltiplos sexagesimales como la palma, la sexta parte del codo. En Grecia, al igual que en las anteriores civilizaciones, fueron utilizados como unidades de medida los atributos del cuerpo humano. El estadio griego equivalía a 100 pasos dobles, aproximadamente 600 pies. En Roma, los romanos utilizaron como unidad de longitud el codo romano, cúbito o ulna, que equivalen a 0,4436 metros. En Inglaterra,
es una de las pocas civilizaciones que han mantenido vigentes sus unidades de medida tradicionales, como podemos ver algunos ejemplos como la yarda, el pie, la pulgada, la pértiga, el estadio, la milla y la legua. Y por último, Cataluña. Las medidas catalanas pueden clasificarse en diferentes grupos. Está la medida antropológica, que está basada en la distancia del cuerpo humano, que más tarde fue normalizada en patrones para evitar arbitrariedades, y las más importantes fueron el pie, el paso, la pulgada, el cuerpo, el brazo, el dedo, la brazada y la fuerza. Las medidas con patrones es el diestro o caña diestro, que era la medida básica medieval propia de Barcelona y se dividía en 12 palmos diestro y cada palmo diestro en 12 minutos, y a la vez cada minuto se dividía en 12 líneas. ¿Qué métodos siguieron? El método es la triangulación y fue inventado a principios del siglo XVII por el astrónomo matemático holandés Snell. Gracias a esta técnica, en lugar de medir longitudes sobre el terreno, solo es necesario una única longitud y muchos ángulos desde las alturas sin obstáculos y después utilizar las herramientas de la trigonometría. El teorema del seno, aquí encontramos la fórmula que, viniendo a resumir, es si tenemos el seno de A y el seno de B, podemos hallar el tercero, que es el seno de C. ¿Qué curiosidad encontramos? Pues mira, en la entrada de Zafra, Badajoz, hay un arco medieval de piedra en el que está cortado un pie. Se especifica que es el pie del príncipe reinante y que todo aquel que comercialice en el pueblo ha de emplear esta medida. ¿Qué otra curiosidad podemos encontrar? Un error histórico, y fue el 23 de septiembre de 1999 la sonda espacial de Mark Climate fue enviada por la NASA para poder mantenerse en órbita en el planeta Marte y estudiar la climatología del planeta, pero se estrelló sobre la superficie marciana. Este desastre ocurrió debido a un error de unidades. ¿Y qué encontramos en los textos religiosos? Pues mira, en la Biblia decía: no tendrás en tu mano dos clases de pesas, una para comprar y otra para vender. Deberás tener un peso exacto y justo, a fin de que tus días se prolonguen en la tierra que te ha dado Dios, ya que es el abominable lo que realiza estas cosas. La utilización de una falsa balanza es una acción abominable. El no poseer pesas justas constituye el gran delito. Lo encontramos también en el Corán, que decía: en nombre de Alá, el misericordioso, desgraciados de aquellos que defrauden en el peso o en la medida. Cuando miden contra los otros, utilizan una medida completa, pero cuando miden o pesan para ellos, la disminuyen. Para acabar, me gustaría hacer una reflexión lingüística sobre la obra. Me gustaría destacar el aspecto léxico y gramatical de la novela, ya que es muy adecuado a la tipología textual que utilizas, una novela histórica. Asimismo, también me gustaría destacar que utilizas un vocabulario muy variado, de forma correcta y apropiada a cada contexto, lo que hace que la novela profundice mejor en el lector. También introduces fechas, palabras que nos ayudan a centrarnos en el espacio, y asimismo también intentas con éxito introducir tecnicismos propios de la época que acaban de dar el toque final a la novela. También cabe destacar que utilizas una gran variedad de formas verbales, sobre todo del pasado, como puede ser el simple, el compuesto, el imperfecto. Por último, también me gustaría destacar el uso de todo esto. ¿A qué conclusión has llegado, María José? Lo importante que es tener una medida en todos los lugares, que sea la misma. Con esta investigación, que me llevó entre 3-4 meses, disfruté mucho, y lo mismo que yo he disfrutado me gustaría que la gente que lea el libro lo disfrute igual.
Perfecto, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer, María José. Y muchas gracias. Gracias. Yo pensaba que no acababa. Ya está. Venga. Aquí está. Hola, soy María José Rodríguez. Nací en Barcelona, pero vivo en Hospitalet hace ya varios años y vengo a enseñaros mi nuevo libro sobre el sistema métrico decimal, que bien no es un libro que he escrito yo expresamente, sino fue el trabajo de investigación de segundo de bachillerato y que jamás pensaba que se pudiera editar, y fue a raíz de un amigo que me dio una pauta de que le enseñara el trabajo, le gustó, lo envié a una editorial, me dieron el sí y de ahí ha partido todo. A pesar de que el libro está dedicado al sistema métrico decimal, que para ellos siempre son las matemáticas, pues a mí realmente jamás me gustaron las matemáticas, y esto fue la iniciativa de mi tutora, que era la catedrática de la Universidad de Barcelona de Matemáticas, que me dio una iniciativa de seguir adelante. Y bueno, los problemas sí que están hechos por ella, por eso al principio doy la gratitud a ella, porque sin ella no hubiese podido hacer este trabajo. Y bueno, yo creo que va a gustar, aunque es un tema un poco peculiar de que la gente se pueda asustar, sobre todo a la gente que no le gustan las ciencias como a mí, pero sí que está explicado como para un niño de secundaria, que lo va a entender todo el mundo. ¿Por qué es apasionante el sistema métrico decimal? Se ha hablado muchísimo y todo el mundo lo conocemos, están en los libros de texto. Es apasionante porque antes de llegar a este sistema métrico decimal, que fue a partir de la Revolución Francesa, era un caos, cada uno hacía lo que quería, robaba por donde podía, y entonces se tuvo que impartir una normativa y usar una medida estándar para todos los lugares. Pues sí, solo ha sido flor de un día, la verdad, en eso se ha quedado. Se ha editado el libro porque también fue un trabajo y ¿por qué no enseñarlo a la gente que lo vea? Es un tema interesante, también me dieron una nota alta y ¿por qué no enseñarlo? No, realmente no me he dedicado a las matemáticas, ahora estoy de interinaje en una biblioteca, dedico a los medios audiovisuales, pero nada que ver con las matemáticas, la verdad. Realmente no somos conscientes de la importancia que tienen las matemáticas, pero es que la matemática está aplicada cada día, cuando vamos a comprar, cuando hacemos el cambio en el dinero, todo básicamente es matemáticas lo que usamos, y no le damos importancia y nos aterroriza, pero es que constantemente se aplicó también lo que es por medio de cuando vamos a comprar, por medio de medidas. Nosotros vamos a comprar expresamente, por ejemplo, 1 kilo, 2 kilos, si no hubiera medida que compramos. Quiero 5 tomates, que aún lo hacemos, pero claro, esos 5 tomates se pesan y tienen una medida exacta. Pues eso, que siempre estoy abierta a nueva iniciativa, no me cierro la puerta, de eso para mí son experiencias y aprendo. He tocado varios temas en lo que es el mundo audiovisual, como radio, televisión, he sido entrevistadora también en una televisión. Lo que más me gusta, pues lo que se relaciona con la imagen, me encanta. Hospitalet pues forma parte de mí, aunque no nací en Hospitalet, nací en Barcelona, pero sí noto Hospitalet parte de mí porque es aquí donde yo
donde yo he vivido, donde yo me he educado, y es eso que forma parte de mí y la verdad me gusta mi ciudad, particularmente mi barrio, que es Coiblán, pero en general toda Hospitalet.